Instalación y puesta en marcha de la SVG 850. Cuando recibimos la máquina, viene fijada a la base del palet mediante estos ángulos. Un tornillo va fijado en este orificio y el otro tornillo a la madera. Hemos de retirar los 4 ángulos, 2 en la parte delantera y 2 en la trasera, para liberar la máquina del embalaje. Luego podemos elevarla poniendo unas palas de una carretilla elevadora por aquí, o bien podemos fijar en estos 2 orificios 2 cáncamos con su eslinga, y en el otro lado tenemos exactamente los mismos orificios. Fijamos la máquina y la podemos elevar. Luego debemos conectar la máquina a la corriente eléctrica, debemos leer las especificaciones de la placa de voltaje para conectarla al voltaje correcto, y necesitaremos además de una toma de aire comprimido para el funcionamiento de la mordaza de sujeción del disco. Lo siguiente que vamos a realizar es la colocación de la piedra de afilado. Para la colocación de la piedra usaremos este tipo de piedra para el afilado exterior y luego os enseñaremos la piedra para el montaje del afilado interior. Si nos fijamos, la piedra lleva un orificio que es para fijarlo a la clavia para que ésta no se afloje durante el cambio de sentido de giro. Quitamos el tornillo . Vemos como aquí tenemos el orificio también de la clavia para la piedra. Muy importante, este tornillo es de paso fino. No podemos utilizar un tornillo normal, ya que destruiríamos la rosca. Y siempre acompañarlo de una arandela de presión para que no se afloje. Ahora colocaríamos la piedra, observando la clavia, y la introduciríamos. La tenemos ahora bien fijada y haremos lo mismo con el anillo y el tornillo. Una vez lo tengo bastante apretado, me fijo de que el agujero del anillo encaje en la clavia y quede plano. Y ahora sí, apretaría. Y mediante una llave del 17 la coloco aquí y mediante el giro de la piedra aprieto. Este sería el montaje de la piedra de afilado del exterior. Muy importante, la parte que lleva el chaflán debe quedar mirando hacia el motor, o bien el logotipo de Elite debe quedar mirando hacia abajo. Para el montaje de la piedra para el afilado interior, es una piedra tipo de cuchillo o con una punta muy afilada, debemos fijarnos que el logotipo de Elite mire hacia abajo para poder afilar el diente interior o la cara del diente. El proceso de montaje con la clavia y el anillo de centraje es exactamente igual que con la piedra de afilado exterior. La máquina viene montada con el portasierras estándar, que admite anillos con un agujero interior de 10, donde podemos acoplar los diferentes diámetros externos de la sierra. Cuando tenemos sierras muy pequeñas, debemos cambiar el portasierras y acoplar uno para incisores, que lo que hace es acercar más la sierra a la uña de avance, ya que, como vemos aquí, este portasierras nos limita a esta distancia. Para poderlo cambiar, debemos quitar estos 2 tornillos.
los guardamos y quitamos el portasierras. Para volverlo a poner nos hemos de fijar que tiene unos imanes. Estos imanes son para fijar mejor la sierra y el anillo de centraje y deben mirar hacia la persona, no montar al revés. Ahora sí, montamos el portasierras de incisores. Utilizamos este orificio para centrarlo y colocamos los tornillos. Una vez ya lo tenemos en la posición, los apretamos. Importante, este perno nos debe quedar hacia adentro para poder poner diferentes diámetros y que no nos estorbe. Y ahora ya podemos usar los mismos anillos que para el otro portasierras, que también quedan fijados por el imán. Y vemos cómo ahora sí podemos llegar a hacer un diámetro mucho menor. Por último, nos quedaría ajustar la curva de avance. Para que la uña indexadora pueda indexar diferentes diámetros de sierra, debe realizar una curva de avance en función del diámetro de la sierra. Para ajustar esta curva, simplemente aflojaremos esta palanca y cambiaremos el ajuste para que nos siga otro tipo de curva. Cuando tenemos ya el ajuste realizado, volvemos a apretar. Si nos molesta la palanca, la sacamos hacia afuera y la podemos poner en otra posición sin cambiar el ajuste. Y ahora ya tendríamos la máquina preparada para trabajar.